Si usted está escribiendo, escriba allí el cielo. Vamos a hablar de el cielo. Y como a manera de pregunta, usted puede escribir como un semitítulo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca del cielo? ¿Qué dice la Biblia acerca del cielo? Y seguidamente, después de quizá de un guión, puede escribir: ¿es real el cielo? ¿Es real el cielo? Amén. Hermano, tocar esos temas, no sé si quizá de pronto algunas personas puedan pensar de qué manera puedan pensar como algo tan básico, por lo que hablar del cielo, y hemos hablado del infierno también, quizá para muchos no sea como tan relevante como quizá grandes títulos de grandes temas espirituales. Pero le digo algo, sinceramente, pienso que no hay nada más espiritual que hablar de estas cosas que se contraponen el uno al otro, se contrastan el uno al otro. No hay nada más espiritual que hablar del infierno y del cielo. No hay nada más espiritual que hablar de eso. Es tan importante porque son cosas, hermano, en las que quizá Satanás se ocupa tanto en el hecho de que a los seres humanos no les resplandezca la luz de esa buena noticia, que incluye el hecho de que el ser humano está bajo una condenación y lo que merece es el infierno, pero que Dios ha traído una buena noticia para ello, y en respuesta a eso es librarnos de esa condenación y del infierno para darnos el cielo, traernos al cielo. Ciertamente estos son temas quizá controversiales para muchos, pero para el Hijo de Dios no lo debe ser. Estos temas, hermano, deben ser tan importantes y tan claros para nosotros, porque en el momento de ir a dar, hermano, razón de nuestra fe, estos son temas verdaderamente relevantes, hermano, que con la ayuda del Espíritu de Dios en nosotros nos ayuda a testificar de estas verdades, hermano, que el espíritu de mentira, Satanás, se ha encargado de nublar la mente del creyente, haciéndole creer cosas que no son, inclusive al mismo hecho de que el infierno no existe y que el cielo tampoco, y que cuando uno muere todo se acaba para el que murió y ya. Pero usted y yo sabemos de la realidad, hermano, que está escrita en las Escrituras, en la Biblia. Un libro que, si bien hoy está entre nosotros los seres humanos, en todo este globo terráqueo, hermano, está presente, no es por otra cosa más que por el hecho de que fue la voluntad de Dios de que nosotros tuviéramos el testimonio de su plan frente a nosotros. Las Escrituras, la palabra del Señor, donde está revelada la verdad de Dios. Jesús mismo dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y también dice que este libro no fue inspirado por la voluntad humana, sino que fue inspirado por Dios, usando, hermano, al ser humano como el instrumento por medio del cual esta palabra se estaría divulgando hasta los fines que Dios ya ha
establecido. La Biblia, el libro más odiado, quizá pudiera decirlo de alguna manera, pero también el libro más amado. Amén. El libro más perseguido, pero también el libro más atesorado. La Biblia. El gran tesoro que usted y yo tenemos en nuestras manos como hijos de Dios. Pedro decía, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien al estar muy atentos, como una antorcha que está alumbrando delante de nosotros para que veamos bien. Porque la palabra de Dios es la lámpara que alumbra delante de nosotros ante la oscuridad que el mundo ha querido traer. Y de hecho que el mismo Satanás, según dicen las escrituras, hermano, se ha propuesto, hermano, apartar a los seres humanos. Como bien dice la escritura en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Desde el versículo 3 leamos lo mejor. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3. Estoy hablando esto a manera de introducción. Dice 2 de Corintios 4, 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio, dice Pablo, está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, o sea Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Hermano, la Biblia dice que el cielo es definitivamente un lugar real. Real. Quizá al igual que cuando hablamos del infierno, la Biblia no nos arroja detalles muy exhaustivos acerca de ello. Pero eso no lo hace irreal, como también el infierno. Pues la Biblia, hermano, nos da testimonio de que definitivamente el cielo es un lugar real. La palabra cielo se encuentra, dicen los que saben, esto no es un dato mío, yo no conté, ¿verdad? Dice que la palabra cielo se encuentra 276 veces solo en el Nuevo Testamento. La palabra cielo se encuentra 276 veces nombrada, la palabra cielo, solo en el Nuevo Testamento. La Biblia, hermano, contiene el testimonio más veraz, verdadero, acerca del cielo. Escuche esto, y su relación con Dios mismo y los seres humanos. La relación de Dios del cielo con Dios mismo y los seres humanos. Cuando la gente niega la existencia del cielo, la gente no solamente llega a negar la palabra escrita de Dios. No solamente niega la palabra, porque en la palabra está escrito acerca del cielo. Cuando la gente, hermano, niega la existencia de Dios, del cielo, también niega los anhelos más profundos de sus propios corazones. ¿Por qué decir esto? Muy sencillo. Digo yo que será raro, de alguna manera, el que uno le pregunte a una persona a dónde quiere ir después de muerto y tenga presente de alguna manera cielo e infierno. Es muy raro que alguien diga me quiero ir para el infierno. La verdad es que es raro.
Porque generalmente cuando uno le habla a la gente acerca de este tema, la gente dice, yo me voy para el cielo. Y tienen sus argumentos en el hecho de que Dios es amor, que Dios perdona, que Dios es bueno, o que yo soy una buena persona, o que yo hago muy buenas obras, de que yo ayudo a los necesitados. Y entonces la base de ello es el cielo. Cuando se abre el evangelio a las personas y se les nombra el infierno y se les hace caer en cuenta de que lo que está ganándose con su vida de pecado es el infierno, la gente no lo admite tan fácil porque no es su esperanza. De modo que por eso cuando alguien llega a negar la existencia del cielo, no solo llega a negar lo que está escrito en la Biblia, sino que también llega a negar los anhelos más profundos de su propio corazón. Porque créalo, el ser humano después de muerto, si hay un infierno y un cielo, la gente quiere estar en el cielo. Es el anhelo más profundo, ¿verdad? En el corazón de una persona. El cielo realmente existe y tenemos esa seguridad por medio de su palabra. Yo voy a ir en varios puntos, ¿verdad? Nombrando varios puntos acerca de esto, y en la medida que vamos mirando cada uno de estos puntos, pues lo vamos a confrontar con lo que dice la palabra del Señor. Nada mejor, hermano, para explicarnos la realidad del cielo más que la Escritura. Amén. La Biblia, que es nuestra base segura y verdad que tenemos de parte del Señor. Amén. Así que usted puede escribir allí número uno. Puede escribir: el cielo es el trono de Dios. El cielo es el trono de Dios. Amén, amén. Isaías capítulo 66, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a hablar de lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1. Dice la Escritura: Jehová dijo así. ¿Quién dijo? Jehová Dios mismo dijo. Fíjese que ni siquiera es Isaías el que está diciendo. Isaías solamente es la boca, por decirlo de alguna manera, la boca de Dios aquí, ¿verdad? Frente a un pueblo, una nación en aquel tiempo, Israel. Y dice Isaías que así había dicho el Señor. Dos puntos. El cielo es ¿qué? Mi trono. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Gloria al Señor. El cielo es el trono de Dios. Y ahí lo dice, hermano. Dice el Señor, hablando a Isaías: Isaías, ve a la casa de Israel. Ve y diles: el cielo es mi trono. Y fíjese la pregunta del Señor: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Y el lugar donde yo debo habitar o mi reposo. No hay lugar. El cielo es mi trono. Yo lo lleno todo. Es mi lugar, es mi habitación. El cielo es mi trono. El cielo es mi lugar. Entonces, mi hermano, en primera instancia, hablar del cielo es hablar, digámoslo de alguna manera, es el lugar donde Dios habita. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Hechos de los Apóstoles, ahora en el Nuevo Testamento, capítulo 7, versículos 48 y 49.
Hechos capítulo 7, versículos 48 y 49. Dice la Escritura: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono. Ahí ve usted, hermano, cómo la Escritura, hermano, está inspirada por Dios, que después de casi 700 años, hermano, que fue proclamada esta palabra a través del profeta Isaías, hermano, en el Nuevo Testamento, tiempo después, los hombres de Dios siguen sosteniendo eso, porque no son palabras de hombre, sino que son revelación de Dios mismo. Amén. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Versículo 50, para añadir un versículo más, dice: ¿no hizo mi mano todas estas cosas? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Mateo capítulo 5, versículos 34 y 35. Mateo capítulo 5, versículos 34 y 35. Dice la Escritura: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, dice, ni por el cielo. Y aquí son palabras de Jesús mismo, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, hablando. Dice: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es que el trono de Dios, palabras salidas de la misma boca de aquel que es Dios, el Hijo, hecho hombre. Como dice en San Juan capítulo 1, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria de ese verbo, del unigénito Hijo de Dios. Ese mismo, hermano, que es Dios, está hablando aquí y dice: no juren en ninguna manera, no juren, no lo hagan ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Amén. Porque es el trono de Dios. Punto número 2. Punto número 2. Jesús fue recibido arriba en el cielo. Estamos hablando del cielo. ¿Es el cielo real? Estamos hablando acerca de ello. ¿Qué dice las Escrituras acerca del cielo? ¿Es real o no es real? El punto número 2 dice: Jesús fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Ese es el testimonio, hermano, de las Escrituras. Evangelio según San Marcos. Vaya un libro más adelante de Mateo, donde quedamos ahora, y vaya al capítulo 16 de Marcos, capítulo 16. Amén. Versículo 19. Hay un título aquí en mi Biblia que dice: Cristo asciende a la diestra de Dios. Y en el versículo 19, Marcos, inspirado por Dios, como fue toda la Escritura inspirada, escribió lo siguiente. Dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba. ¿En dónde? En el cielo. ¿Y qué? Y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Nosotros sabemos que es Dios el Padre, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, y el Señor, después que les habló, dice, esto fue ya después, Cristo ha resucitado, el Señor ha encomendado la gran comisión a sus discípulos, ¿verdad? Y dice la Escritura que el Señor en algún momento delante de sus discípulos, dice que fue tomado, ¿verdad? Después de que les habló, dice, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Fue recibido arriba en el cielo. Una realidad misma, hermano, de las Escrituras acerca de el cielo, que quizá es uno de los temas más, hermano, negados quizá por muchos en medio de nosotros, en medio de este mundo. Hechos capítulo 7, ahora versículos 55
y 56. Versículos 55 y 56. Hablando acerca del discurso de Esteban. El discurso de Esteban, recuerda usted, el primer mártir de la iglesia antigua, que fue apedreado, ¿verdad? Hombre de Dios, por sobre el cual vino el poder del Espíritu Santo, hermano, y anunció a muchos en aquel tiempo la verdad del Señor. Y dice en el capítulo 7, versículos 55 y 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, o sea, levantó la mirada, ¿verdad?, al firmamento, en este caso el cielo, el firmamento, y dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado, que estaba a la diestra, de Dios. Nosotros sabemos que lo que ocurrió allí, hermano, es que Dios abrió los ojos espirituales como una especie de visión, y más que ver simplemente las nubes, como quizá muchos en aquel momento, mientras estaban apedreando, le estaban mirando simplemente un firmamento, unas nubes. Lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura, que vio la gloria de Dios y vio a Jesús, hermano, que estaba a la diestra de Dios. Fueron abiertos sus ojos espirituales, fueron abiertos en visión, porque estaba Dios con él en este momento, hermano, testificándole a él mismo esa misma gloria de la presencia de él. ¿Cuántos dicen amén? Y digámoslo de alguna manera, confirmando, si bien ya Esteban sabía la verdad del Evangelio y de las palabras que Jesús mismo había hablado, de que él, hermano, volvería de nuevo de donde había venido, al Padre, al cielo de donde había venido. Amén, amén. Punto número 3. Punto número 3. Cristo entró en el cielo, dicen las Escrituras, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ese es el testimonio, hermano, de las Escrituras, de la Biblia. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Versículo 24. Y vamos a leerlo desde el versículo 23. Vamos a leerlo desde allí. Usted puede escribir 24, pero leámoslo desde el versículo 23. Dice la Escritura: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24. Escuche lo que dice, hermano, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, para presentarse por nosotros ante Dios. Amén. Ahí vemos nosotros, hermanos, lo completamente satisfactorio del sacrificio ofrecido por Cristo, hermano, que se comprueba en el hecho de que Él se ofreció como una ofrenda delante del Señor, y que entró no al templo hecho de manos, por mano de hombres, ¿verdad?, sino que entró en el lugar santísimo mismo. No en el lugar santísimo que Dios había mandado hacer como una figura ahí en el templo, en el tabernáculo inicialmente y luego en el templo, sino que Cristo entró en el mismo cielo, dice el hombre que escribe estas cosas a través de la carta a los hebreos. Cristo entró al cielo mismo por nosotros, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Nosotros pudiéramos hablar de que entró como intercesor
como dice por allá en el libro de Romanos, de que es el que intercede por nosotros, como dice Juan también, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero hermano, aquí el énfasis en esto es el hecho de que Cristo entró en el cielo mismo, como la realidad de las Escrituras, como una realidad, hermano, ¿verdad? El cielo mismo. Número 4. Jesús no solo entró en el cielo, sino que Él vive y tiene un ministerio actual en el cielo. Es parte quizá de lo que le acabo de nombrar de alguna manera, pero vamos a leerlo en ese mismo libro de Hebreos, capítulo 6. Jesús no solo entró en el cielo, sino que Él vive y tiene un ministerio actual, escuche, actual en el cielo. Él tiene un ministerio actual en el cielo. Hermano, ahora mismo Jesús está ahí. Hoy es que 14 de septiembre de 2025. El Señor Jesús ahora a las 11:19 de la mañana, como dice en ese reloj que estoy mirando ahora mismo está ahí. ¿Cuántos creen eso? Ahora mismo, hermano. Esto no es cuento, hermano. La Biblia es la palabra de Dios y Dios no miente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La palabra de Dios es veraz, todo hombre mentiroso. De modo que Él tiene un ministerio actual en el cielo. Hebreos capítulo 6, versículos 19 al 20, dice el autor, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos dicen amén? Él ejerce un ministerio, hermano. Él ejerce un ministerio por nosotros, a favor de nosotros. Capítulo 8 de Hebreos, versículos 1 al 2. Capítulo 8, versículos 1 al 2 de Hebreos. Dice la Escritura, ahora bien, el punto principal, dice el autor, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿En dónde? En los cielos. Versículo 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no quién, y no el hombre. ¿A cuál verdadero tabernáculo? ¿Cuál? El cielo, hermano. No el hombre. El hombre levantó, por decirlo de esa manera, un tabernáculo, y en ese tabernáculo, ¿verdad? Un patio, un lugar santo, un lugar santísimo. Y Dios vino a habitar allí en medio de los querubines, en el arca, ¿verdad? Y posteriormente, después de un tabernáculo, Dios manda a erigir un templo, ¿verdad? A través de Salomón. ¿Recuerda usted eso? Y dice la Biblia que cuando el templo fue terminado, Dios vino y llenó toda la casa, todo. Dice que los sacerdotes no pudieron entrar. Tan lleno de la gloria de Dios estaba, hermano, y llenó toda la casa la gloria de Dios. Toda la casa, la presencia de Dios allí. Tanto que no pudieron los sacerdotes entrar delante de la presencia del Señor. Pero, hermano, en el caso ahora es que Cristo no vino a entrar al templo hecho de manos, como que dijera, entro al lugar santísimo, ¿verdad? Después del velo, y no, dice que Cristo entró, hermano, a la misma presencia de Dios para presentarse delante del Señor. No como el sacerdote que entraba a ese lugar físico donde estaba la gloria de Dios, estaba Dios allí. No, él como sacerdote, como ministro, como servidor, ¿verdad? Entró en el mismo cielo
en el mismo lugar del trono de la presencia de Dios. Punto número 5. No se preocupe que lo que hay son puntos. Punto número 5. Nuestra creencia en un hogar eterno en el cielo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen en un hogar eterno en el cielo? Nuestra creencia en un hogar eterno en el cielo está basada en una promesa explícita de Jesús. Hermanos, si Jesús lo dijo, póngale la firma. Porque Jesús no mintió. Si hubiese mentido, hubiera pecado. Pero la Biblia dice que Él fue sin pecado, justo en todo el sentido de la palabra. De modo que nuestra creencia en un hogar eterno en el cielo es seguro. ¿Por qué? Porque quien lo prometió fue Jesús mismo. Y dice que es una promesa explícita. O sea, Jesús lo habló claro, sin rodeos, ni con figuras, ni nada de eso. Eso lo puede mirar usted en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Palabras del Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 4. Y mire lo que dijo el Señor mismo, mi estimado hermano. Palabras que trascienden, porque todo pasa menos su palabra. Su palabra permanece. Lo que Él dijo permanece, porque sus palabras son verdad. Amén. Dios no se arrepiente de lo que ha dicho. Si lo dijo en verdad. Dice, versículo 1: no se turbe vuestro corazón, dijo el Señor a sus discípulos en aquel tiempo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, dijo el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. ¿Cuántos saben que el Señor viene de nuevo? Amén. Dice, vendré otra vez. Hermano, el Señor no miente. Si Él dijo, voy a venir, Él no es como nosotros que decimos, sí, yo voy. Y no vinimos, ni mandamos razón, ni escribimos un WhatsApp excusándonos. No, hermano, si el Señor dijo, vendré, es porque el Señor vendrá. ¿Cuántos dicen amén? El Señor va a venir. Vendré otra vez. Y dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Vamos a leer este versículo. San Juan capítulo 14 del 1 al 4. Vamos a leerlo en algunas otras versiones. ¿Qué dice, hermano? La escritura, versículo 4, del 1 al 4, ¿verdad? Versículo del 1 al 4. Permítame aquí, yo señalo y miramos en varias de las versiones. La traducción al lenguaje actual dice, San Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. Mire cómo dice, poco después Jesús les dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. El Señor está hablando a los discípulos. Ese todos son ¿quiénes? Los discípulos, los que creían. Amén. Si no fuera cierto, dice el Señor, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, escuchen, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy.
y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. La Nueva Biblia Viva dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y si me voy a prepararles un lugar, volveré para llevármelos conmigo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Así ustedes estarán donde yo esté. ¿En dónde? En el cielo, con Él. Amén. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. ¿Ustedes conocen el camino, hermanos? ¿Lo conocen o no? Amén. Por eso es que le estoy diciendo, Jesús está hablando a discípulos, porque les dijo: ustedes ya conocen el camino. ¿Quiénes lo conocían? Los discípulos. Al menos eso es lo que debieran haber sabido, ¿no? Si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta que allá estaban como perdidos de alguna manera, ¿verdad? Pero hermano, esto se les reveló a los discípulos, como ha venido, hermano, el Espíritu de Dios a través de este tiempo en que usted y yo hemos sido cercanos al Señor o acercados por Él. Hemos ido creciendo en el conocimiento. Ellos estaban creciendo en ese conocimiento. Ellos ya lo sabían, quizá tendrían, no sé, no mucha certeza, pero ahí estaba la revelación. Cristo mismo, el Señor mismo, abriendo los ojos. Dice la Biblia que el Señor vino a abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Él vino a hacerlo espiritualmente y físicamente. ¿Amén o no amén? Él vino a hacerlo de las dos maneras, porque sanó sordos, sanó mudos, sanó gente ciega, pero Él vino a abrir los ojos, hermano. Él vino a abrir los oídos, espiritualmente hablando también de esta misma manera. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Punto número 6. Punto número 6. Pablo exhortó a poner la mirada más allá. Ahora estamos hablando del apóstol Pablo, hablando a las iglesias, hablando a la iglesia. Dice el punto número 6, Pablo exhortó a poner la mirada más allá en el hogar eterno en el cielo. En el hogar eterno en el cielo. Coma. Vuelvo y repito, Pablo exhortó a poner la mirada más allá en el hogar eterno en el cielo, coma, una perspectiva que permitiría soportar las pruebas y desilusiones en esta vida. Por eso es que el evangelio no se trata de esta vida, hermano. Si solo se tratara de esta vida, somos los más dignos de lástima, dijo el apóstol Pablo. Se trata de la eternidad, porque en esta vida tenemos aflicciones. Pablo dijo, creo que fue en Romanos, donde dice: tengo por cierto que las aflicciones de esta vida no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Hogar eterno en el cielo. Escuche entonces, hermano, lo que este hombre de Dios, Pablo, anima a los creyentes, ¿verdad? Porque se encontraban en pruebas, desilusiones en esta vida. Y por eso es que Pablo dijo de alguna manera: hermano, si esperamos en Jesús solamente para esta vida, somos los más dignos de lástima. Porque en esta vida tenemos aflicciones, dificultades. La misma gente no dice: mira, ¿dónde está tu Dios? Mira, estás en problemas, dificultades. ¿No dice la gente eso? Y la gente dice: no, pobre estos, y eso que tienen a Dios, pues, y vea, llevado. Hermano, es que nuestra esperanza no está sobre esta tierra, sobre las situaciones de esta vida. Nuestra esperanza va mucho más allá. Por eso es que dice este punto, Pablo exhortó a poner la mirada más allá en el eterno hogar, en el cielo. ¿Bajo qué perspectiva? Bajo la perspectiva, hermano, de las pruebas y desilusiones que los creyentes tenían
en esta vida y que nosotros también tenemos, hermano, en esta vida. En 2 de Corintios, vaya a las escrituras, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 4, mire lo que Pablo dijo a los creyentes, hermano, los corintios, y esta palabra es para nosotros también, es porque somos la iglesia del Señor, la iglesia es una sola. Amén, amén. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1 al 4. Esa es una promesa, una palabra para usted y para mí como iglesia, al igual que para estos corintios, hermano, 2000 y algo de años atrás. Pablo les dijo a los corintios: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, o sea, este cuerpo, dice Pablo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. ¿En dónde? Eterna. ¿En dónde? En los cielos, hermano. Pablo dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido, ¿por qué? Por la vida. 2 de Corintios 4, versículos 17 al 18. Ahora vaya al capítulo 4, versículos 17 y 18. Pablo dice entonces, ahora, de igual manera a los corintios, porque esta leve tribulación, fíjate cómo Pablo llama a las tribulaciones mismas que él estaría viviendo, las llama leves, dice, esta leve tribulación momentánea, dice, esto es de momento, lo que produce en nosotros es cada vez más un excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Hermano, este mundo va a pasar, todo va a pasar. Las aflicciones, las dificultades, lo material, el dinero, el efectivo, la tarjeta, el auto, el vehículo, la ropa que tenemos, todo esto, hermano, va a pasar. Las cosas que se ven. Pero, hermano, las cosas que no se ven, dice, son eternas y son para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Son para siempre, son eternas y para siempre. Hermano, el mundo se torna tan difícil a veces. Yo no sé usted si alguna vez ha pensado de esta manera. Yo hasta lo he llegado a pensar. Y cuando pienso de esa manera, traigo a memoria al mismo apóstol Pablo que decía, yo quisiera irme ya. A veces las cosas se tornan tan difíciles, hermano, que a veces yo personalmente, he dicho, Señor, este mundo va de mal en peor. A veces es como mejor que, como llegar a estar con usted de una vez. Yo sé que aquí los jóvenes, ¿no? Ellos están empezando y ellos quieren vivir más. Yo no sé si era por lo que uno ya tiene ya 50 y tanto de años y ya le duele hasta el pelo, que uno dice, Señor, y aparte de eso, de ver tanto pecado, tanto desorden, tanta cosa tan horrible. Ayer hablaba con una joven, creo que era con Vanessa, y Vanessa me mostraba, hermano, una cosa, yo decía, Dios, esto va de mal en peor. Hermano, ya no, de verdad no vale la pena vivir en este mundo. Yo creo que para Pablo ese pensamiento estaba también, pero decía, pero me es necesario por causa de muchos que todavía tiene el Señor pendiente. Pablo no sabía ciertamente cuándo vendría el Señor. Quizá la esperanza de Pablo es que Jesús llegaría pronto. Quizá en la mente de Pablo no estaría que llegaríamos a este 2025. ¿No es cierto? Él decía, no, es más necesario que yo me quede porque todavía hay mucha gente que hay que meter al cielo, por decirlo de alguna manera.
Pero Pablo no sabía que irían a pasar todavía muchos más años y que la gracia de Dios, hermano, iba a seguir. Y no sabemos cuántos años más, estamos en 2025, no sabemos. Dios tarda su promesa porque tiene misericordia y espera que muchos vengan al arrepentimiento. Pero Pablo mismo, hermano, llegó a decir, yo quisiera estar ya con el Señor. Pero hermano, este mundo va tan de mal en peor que créalo, que si nosotros realmente tenemos el Espíritu Santo, realmente quizá pudiéramos llegar a pensar, Señor, es mejor estar con usted, aquí ya no vale la pena estar. Hermano, y le digo algo, de verdad en este mundo ya no vale la pena estar, hermano. No sé cómo le suene esto a usted, hermano, pero uno ve alrededor tanto desorden, tanto pecado, tanta inmundicia, tanta cosa que a uno no le cabe en la cabeza, hermano. Que uno dice, este mundo, realmente lo que Dios dice en su palabra es verdad. Este mundo va de mal y en decadencia, hermano. Y el juicio de Dios es justo, hermano, porque el ser humano se ha degradado tanto, pero tanto, hermano, y es quizá poco lo que estamos viendo ahora. Realmente, lo que dice la Escritura, el apóstol Pablo dice que muchos por la dureza del corazón amontonan más y más y más para el juicio del Señor, hermano. Pecado tras pecado. Cada pecado, hermano, que el hombre hace a diario, añade más al justo juicio de Dios. Los hombres que no llegan a creer en el Evangelio, ahora mismo, ¿verdad? Quizás se les predique y no llegan a aceptar este Evangelio. Ellos están mintiendo, cada día mintiendo. Están llenos de lujuria cada día. Están matando al hombre, a sus seres semejantes. Los están matando bien físicamente, otros los están matando con las palabras. No sé si usted ha escuchado alguna vez, hermano, ahora que estás en el Señor, cerca algunas personas con una boca, hermano, con unos calibres de palabras que usted dice, uy, Dios mío. Que uno dice, oh, y cuando, peor cuando quizá es una mujer, uno de pronto le escucha a un hombre y uno dice, bueno, de alguna manera, bueno, pues es un hombre, ¿no? No sé si pienso mal o algo, pero cuando uno escucha a una mujer, a una dama, a una joven, bonita, bien vestida, y hermano, con una boca que si toma leche se le vuelve kumis, uno dice, Dios mío, lo que le digo, hermano, he escuchado niñas, jovencitas, hermano, con palabras que uno dice, ¿de verdad? Esa niña como se ve, como así, como... Hermano, y todo eso está amontonando ira para el día de la ira. Todo eso, usted se imagina el prontuario que debe estar allá cuando el Señor abra. Bueno, a ver, Petronila Martínez. Con fecha, día, hora, minutos y segundos, porque yo creo que el Señor tiene eso, hermano. ¿No cree usted, hermano, que la gracia de Dios es tan grande que cogió ese libro y lo borró completamente, borrón y cuenta nueva? Eres mi hijo, mi sangre te limpia, te doy el Espíritu Santo. ¿No cree usted que eso es un privilegio muy grande, hermano? Y el hecho mismo que dice, Señor, ¿estarás conmigo? Como le dijo aquel ladrón, estarás conmigo en el paraíso hoy. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Eso no es un cuento, hermano. Esto es real. El cielo es real, el infierno es real. ¿Cuántos dicen amén? Así como Dios puso en el corazón de los hombres el conocimiento de que Él existe, así también nosotros estamos programados para desear el cielo. Hermano, lo que le decía ahora, el hombre de por sí está programado para eso. Es precisamente por eso que el mundo se molesta cuando usted le va a hablar del evangelio y le dice, mira, te vas a ir al infierno. Y dice, ¿este qué? Se cree muy santo. ¿Cómo así que el infierno? Él es muy bueno, pues solamente nosotros vamos para el infierno. A la gente le molesta cuando les dicen que el infierno, porque el hombre de alguna manera, hermano, está programado para el cielo. Dios creó al hombre para gloria y honra de su nombre. Dios no creó el infierno para el hombre. El hombre se va para allá, hermano, porque ha decidido tomar el camino de maldad. Llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Amén.
El cielo ha solido ser el tema de incontables libros, el tema de mucha música, quizá que escuchamos, y hasta de obras de arte. Desafortunadamente, nuestro pecado ha bloqueado el camino al cielo. Amén. Y vamos a dejar allí. Póngase sobre sus pies, hermano. Vamos a dejar allí